Pese a las sanciones que buscan destruir la industria de hidrocarburos rusa, sus productos continúan fluyendo hacia los mercados de Estados Unidos, de las naciones miembros de la Unión Europea y de otros países que se han sumado al boicot, lo cual hace peligrar la estrategia planeada por el gobierno de Biden. La paradójica situación se produce gracias a un sistema de triangulaciones e intermediarios en el cual países que no se adherieron a las medidas antirrusas adquieren el petróleo ruso aprovechando los generosos descuentos de precios de Moscú para posteriormente comercializarlo en los países occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable: amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Dentro de estos países que están sacando rédito de este escenario contra los eslavos, se destaca por sobre todo el caso de la India, con sus importaciones de crudo barato de Rusia aumentando de prácticamente cero en enero y febrero a un récord de 950,000 barriles por día en junio. En paralelo a estas transacciones, las principales refinerías indias de la costa oeste, que son el principal destino del crudo ruso, están vendiendo productos refinados a Estados Unidos y Europa, según informa el periódico británico The Independent, en base a datos proporcionados por dos importantes firmas del mercado petrolero. Pese a que una vez que India procesa el petróleo y lo exporta, es imposible precisar exactamente cuánto del producto final tiene sus orígenes en Moscú. Los analistas mencionados estiman que al menos un pequeño porcentaje provendría de los yacimientos eslavos y terminado en un país que se ha sumado a las sanciones. En un informe publicado por Petro Logistics, una firma de análisis de comercio de petróleo con sede en Ginebra, se calcula que desde que se inició el conflicto bélico europeo, India ha exportado 308,000 barriles por día de productos petroleros indios refinados a partir de crudo ruso. De esa cantidad, se cree que 113,000 barriles diarios, un 37%, tienen como destino el continente asiático, en donde se contabilizan algunos países que se unieron a las sanciones, mientras que unos 26,000 barriles, un 8,4% del total, terminan comercializándose en Europa. De esta forma, las exportaciones indias al viejo continente de los llamados productos de petróleo limpios, como son el querosén o el diésel, pasaron de representar el 13% de las ventas totales de Nueva Delhi en este rubro el año pasado al 15% este año, en tanto que el Reino Unido ahora representa el 3% de estos envíos, frente al 1,4% registrado en 2021. De acuerdo a los datos proporcionados por el estudio Kepler, que se ocupa de rastrear los flujos petroleros en un análisis buque por buque. No son buenas noticias para la estrategia de Biden. Desde Kepler se afirma que la escala a la que la India ahora importa petróleo ruso alienta a especular que es altamente probable que al menos una parte termine en países que se han unido a los dictados de Biden para atacar a los euroasiáticos. Una posibilidad cierta, teniendo en cuenta la hipocresía y la opacidad con la que suelen manejarse las potencias occidentales. El contraste entre las compras efectuadas por el gigante hindú antes y después del conflicto es un elemento revelador de que el gobierno del presidente Modi se está aprovechando de la situación para erigirse como una suerte de intermediario en las transacciones entre los eslavos y las energéticamente dependientes naciones occidentales. Es que, si bien en junio se produjo el pico más alto durante los primeros 8 meses de 2022, las compras de petróleo ruso por parte de India promediaron 460,000 barriles por día. Eso se compara con solo 28,000 barriles por día durante el mismo periodo de 2021, plantea Kepler. El crudo ruso representó casi el 20% de las importaciones de crudo de India en los últimos meses.
no hay manera de que este exponencial aumento se destine exclusivamente para el consumo interno. De igual forma, es muy probable que los países que se adherieron al boicot recurran a estratagemas para seguir importando productos rusos, dada la imposibilidad de reemplazar las importantes cantidades que antes le compraban. Así, los yanquis y los europeos están importando todo tipo de productos de las refinerías indias y lo están haciendo deliberadamente, de una manera que oscurecen los orígenes del cargamento. Algo que no debería sorprender, ya que esta no sería la primera vez que estos países y sus empresas se abren camino cuidadosamente para evitar la trampa de las sanciones. Así lo advierte Kannan Ramaswamy, experto en el sector energético de la Universidad Estatal de Arizona, quien agrega que se ha demostrado que los países tienen los medios para transbordar cargas bastante importantes, explicó. Pese a la opacidad, estas elucubraciones de los expertos se apoyan en referencias muy concretas. Una refinería en Jamnagar, perteneciente al conglomerado empresarial más grande de India, Reliance Industries, es el principal destino del crudo ruso. La refinería de Jamnagar también ha representado casi el 80% de las exportaciones de la India con destino a los Estados Unidos y el 70% de ellas a Europa este año. Entre los que se han sumado a los dictados de Biden y figuran entre los principales importadores de producción india, se pueden encontrar fieles vasallos de Washington. Entre ellos figuran Corea del Sur, que importa 31,000 barriles por día, y Singapur, que importa 23,000 barriles por día. Pero también se encuentran en esta lista de los principales productos, de los principales destinos de los productos derivados del petróleo de la India, Australia, Países Bajos y los propios Estados Unidos. De hecho, lo más probable es que el gobierno estadounidense no solo esté al tanto de estas transacciones, sino que las haya autorizado expresamente ante la dificultad de sus asociados. Por supuesto que estos envíos representan una ínfima parte del total del petróleo y sus derivados comercializados por el gigante euroasiático. En julio, exportó a todo el mundo 7,4 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, una cifra que supone una disminución de unos 600,000 barriles diarios con respecto a principios del año. Está claro que las maniobras de India no le cambian la ecuación a Moscú, pero la cuestión es que no hay que mirar hacia el Kremlin para identificar a los principales países favorecidos por esta coyuntura, sino a China y a la propia India, el mayor y el tercer importador de petróleo del mundo, respectivamente. Es que estos gigantes asiáticos están comprando crudo ruso con grandes tasas de descuento. Además de la situación a la que nos hemos hecho referencia, de que Nueva Delhi está en una posición doblemente ventajosa porque puede refinar ese crudo barato y luego enviar esos productos refinados de regreso a Europa. Daniel Gerber, director ejecutivo de Petro Logistics, señala que no se necesita de un análisis muy completo para constatar esta situación. Gerber afirma haber arribado a esta conclusión luego de evaluar cada carga específica que se descarga en India, incluidas las de Rusia. El que también tuvo palabras para comentar esta situación fue Denis Alipov, el embajador ruso en India, quien expresó que el auge del comercio entre ambos países es una prueba de que las sanciones occidentales han fracasado. El diplomático criticó duramente la hipocresía de sus colegas occidentales. Aquellos que en Occidente critican a la India no solo guardan silencio astutamente sobre el hecho de que ellos mismos compran activamente recursos energéticos rusos, eximiéndolos de sus propias sanciones ilegítimas, sino que, al hacerlo, demuestran explícitamente su posición sin principios y su doble estándar, mientras afirman lo contrario, denunció Alipov. En tanto que desde el gobierno de la India, que no se plegó a las sanciones contra Rusia, explicaron que su trabajo es velar por los intereses de sus propios ciudadanos y que las importaciones son parte de una estrategia para contener la inflación. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indio se entregó un mensaje muy conciso y claro. Las instrucciones del primer ministro Modi fueron que en un primer lugar debemos pensar en nuestra gente,
comentó el responsable de la política exterior. Como comentamos anteriormente, estas acciones no tiraron abajo las sanciones impuestas por el imperio estadounidense, pero sí las erosionan, al igual que lo hacen con la autoridad de Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.